llevaron tanto el PSOE como Si se puede, como Ana Torrejón, dos mociones al Pleno reivindicando la escuela pública y poniendo de manifiesto los problemas que en materia de educación están apareciendo en este municipio. Entonces nos ha parecido bueno que contar con la postura que durante 5 minutos cada uno va a expresar sobre lo que les pareció el Pleno municipal, las mociones que llevaban y un poco que nos cuenten la secuencia del Pleno, porque fue bastante intenso ayer, y cuáles han sido las conclusiones y la respuesta del equipo de gobierno del Partido Popular. Les vamos a dar 5 minutos para que puedan un poco desarrollar estas ideas y posteriormente tenemos la gran oportunidad de tener 3 diputados en la Asamblea de Madrid. Juan José Moreno, que es del Partido Socialista, y Raquel Huerta y Cecilia Salazar Alonso, que son del Grupo Podemos. Ellos también hablarán y ellas hablarán pues, de su visión en la Comunidad de Madrid, de lo que está pasando en materia de educación, y posteriormente subirán las compañeras de la asociación SOS Educación Pública y nos contarán bueno, pues los problemas que están pasando en los 2 centros docentes. Y luego ya abriremos el debate para que podáis preguntarles a cualquiera de ellos un poco ir cerrando el acto con el debate. Entonces, sin más, pues Luis Andrés Viene, si se puede. Buenas tardes y muchas gracias por venir a todo el mundo. Se nota que hay una preocupación especial y necesaria por la situación de la educación pública en general y especialmente, por supuesto, en nuestro municipio, en Torrejón de Ardoz, ¿no? Llevamos años asistiendo a diferentes ataques a la educación pública, mientras también asistimos, sorprendidos seguramente, a cómo se favorece en nuestro municipio la educación concertada. Y el problema que hay con este tema es que son vasos comunicantes, que lo que sale de la pública se va para la concertada. Y eso lo podemos comprobar tan fácilmente como yendo a algunos de los colegios, donde estamos constatando que hay diversas problemáticas y simplemente con girar la cabeza, en ambos casos a tiro de piedra, tenemos un colegio concertado en auge, creciendo, haciendo obras, aumentando aulas, y ahí se demuestra que son necesarias, es decir, que hace falta aumentar el número de puestos en la pública, cosa que no se está haciendo porque hay una voluntad política evidente de trasvasar hacia la educación privada estos puestos necesarios para nuestros hijos e hijas. Todo esto lo llevamos viendo, como decía, años, y nos hemos encontrado de repente con varios problemas urgentes que se vienen a sumar a la larga problemática de falta de mantenimiento, de privatizaciones de servicios relacionados con los colegios por parte del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Esto viene a agravar la situación actual, ¿no? Hablo en concreto de lo que pasa en el Colegio Beethoven, que en estos años ha ido viendo cómo se transformaba de línea 3, que es como estaba diseñado, a después línea 4 y ahora línea 5, aumentando el número de niños y niñas que entran al cole sin que las instalaciones estén preparadas para ello. Y por último, ante la falta de respuesta, que vendría a ser la construcción de más colegios en esa zona públicos o empezar por el instituto, lo que vemos es que se toma la decisión por parte de la Comunidad de Madrid y se favorece esa vía por parte del Ayuntamiento, del equipo de gobierno, de construir lo que se denomina un CEIPSO, el propio recinto del colegio, lo que supone que los niños y niñas, en lugar de salir del cole para ir al instituto, tendrán que seguir cursando la secundaria en el propio centro, mientras van aumentando por abajo también la entrada de niños y niñas pequeños, ¿no? Es decir, muchos más críos y crías en
en el mismo espacio. Por otro lado, también nos encontramos con que el proyecto de bilingüismo tiene varias lagunas y nos encontramos este año con que una de ellas se demuestra sangrantemente en el caso del Colegio Vicente Alexandre, un colegio bilingüe que cuando salen, por no tener otro instituto de referencia más cercano con plazas, resulta que se les coloca como instituto de referencia uno que está situado a 4 kilómetros. Ayer en el Pleno el portavoz del Gobierno sacó un informe, el cual solo conocen ellos, no tenemos conocimiento, que decía que se había solventado en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, el problema de esta excesiva movilidad para los críos que van a salir al instituto. Tenemos que verlo, lo pediremos y constataremos si es así o no es así. Dicho todo esto y en plan pues, dibujo en general, quería comentaros un par de cosillas de lo que pasó ayer en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrejón. Era un pleno largo, tenía 16 puntos, de hecho empezamos a las 9 de la mañana y acabamos creo que a la 1:30 o a las 2, ¿no? Fue largo e intenso, sobre todo intenso porque aparte de que había varias mociones que tocaban ciertos sentimientos, tanto de solidaridad como religiosos y tal, que parece que exacerbaban un poco los ánimos, al llegar a la materia concreta de las mociones sobre educación pública, que tanto el PSOE por su cuenta como Ganar Torrejón y Si Se Puede en conjunto llevamos al Pleno. Bueno, nos encontramos en ese momento en que el Partido Popular nos presentaba sendas enmiendas a la totalidad. Esto quiere decir que presentan un texto que viene a anular lo que hemos presentado de origen los demás y finalmente es lo que se vota. Como tienen mayoría absoluta, pues lo normal es que salga su texto adelante sin más debate. Como nuestra intención, creo que compartida por los tres partidos que estamos aquí al menos, era conseguir un acuerdo que trasladásemos a la Comunidad de Madrid para forzar y hacer todo lo posible para que la construcción de este instituto y la mejora en general de la situación tuviese más fuerza, pues no pretendíamos hacer política partidista en ningún momento y por ello optamos por intentar por todos los medios enmendar la propia enmienda que había presentado el Partido Popular. Es decir, intentamos cambiarla, modificarla, incluyendo algunas de nuestras propuestas, dándole más fuerza y más valor a algunos de los contenidos que planteaba el Partido Popular. Y bueno, pues finalmente, después de mucho discutir, muchas veces con muy poca educación, paradójicamente, creo que conseguimos, al menos así lo demuestra el resultado de la votación, un acuerdo unánime, quizá no 100% satisfactorio para cualquiera de las partes, pero por la parte que nos toca a los partidos de la oposición, en mi humilde opinión, creo que conseguimos modificar en parte la postura y obligar al equipo de gobierno a llegar a un acuerdo, cosa que yo creo que durante todo el debate se vio que no era su voluntad. Para no comérmelo yo todo, y creo que ya llevo bastante tiempo, pues os voy a contar simplemente que algunos de los acuerdos que se planteaban era que en cuanto a pedirle a la Comunidad de Madrid esa construcción de ese instituto, su propuesta decía instar, que es un verbo como bastante indefinido y que puede servir para cualquier cosa y seguramente que para nada, ¿no? Pues al final se planteó cambiarlo por exigir. También se planteaba que el Ayuntamiento de Torrejón realizase obras y quizás no todo lo concreto que quisimos, pero sí se concretó bastante más el punto desde su inicio. Y finalmente, una de las intenciones del Partido Popular en este caso era trasladar el problema que hoy existe en el Soto a otros dos institutos que ahora mismo no tienen estos problemas, que no son bilingües, como son el Victoria Kent y el Isaac Peral. Entonces, en lugar de
forzar la máquina para construir el nuevo instituto, decían, bueno, que se conviertan estos otros en bilingües y ya le damos salida, ¿no? Bueno, estos institutos ahora mismo, su equipo docente y el conjunto de la comunidad educativa tiene decisiones al respecto sobre su adaptación o no al bilingüismo, que hoy en día es que no, y de lo que se trata es de que sea la Comunidad de Madrid quien dote de plazas bilingües, ya que el proyecto es suyo, pero no trasladar el problema a otros institutos. Creo que suavizamos esa posición con una adenda y lamentablemente no conseguimos algunas cosas más que, bueno, pues ya contarán el resto de compañeros para no zampármelo yo todo. Sin más, pues nada, repetir que muchas gracias por venir y a ver si conseguimos que esta exigencia de la Comunidad de Madrid no solo cuente con los partidos políticos, sino con el conjunto de la ciudadanía de Torrejón. Nada más, muchas gracias. Gracias, Luis Andrés. He sido generosa, 10 minutillos, pues Guillermo, cuando quieras, del Partido Socialista. Bueno, yo muchas gracias por estar aquí todos. Quiero agradecer también la presencia y nosotros cuando decimos entrar en acto también invitamos a participar, incluso a hablar a la FAPA y al AMPA de Beethoven, a los padres elegidos de Beethoven, que están hoy aquí también con nosotros y que creemos que es parte de lo que estamos intentando representar, el que vayamos todos juntos. Como decía Silvia, estamos aquí en un acto que es un pleno ciudadano que expresa que aunque seamos diferentes y haya cosas que sean diferentes, hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, y lo que pretendemos en todo caso es sumar y dar la cara también ante los vecinos y vecinas como concejales para que nos preguntéis, para que nos cuestionéis y nos digáis. En segundo lugar, decir que bueno, para mí es un orgullo también, especialmente estar aquí hoy con esta camiseta y con esta cuestión, porque en realidad esto de la política es transitorio y yo pertenezco a la comunidad educativa, yo soy profesor de universidad y esa es mi profesión y seguiré siéndolo, por tanto siento la educación como algo también muy mío y muy empático. Entrando en unas cuestiones de educación, bien, nosotros estamos preocupados y ya desde hace tiempo por esto que se ha hecho y por algunas cosas más, por no repetirnos, ¿no? Hay un recorte en la limpieza de los centros muy importante en los últimos años y eso es competencia del alcalde y de este ayuntamiento. Ha habido un recorte también muy importante en el mantenimiento de los centros, en el dinero que se da para que se hagan obras, para que se hagan todas las obras que se van a hacer, y ha habido un recorte también muy importante en, por ejemplo, los trabajadores sociales que tienen que estar en los centros para los niños con dificultades o en los equipos de orientación, y eso sin duda está repercutiendo en la educación. ¿Por qué se está haciendo esto? A veces ellos, si lo sabéis, también en campaña, y perdonadme que haga esa referencia, escondieron el logo y dijeron que no eran del PP. Bueno, pues el PP que tenemos en Torrejón es exactamente igual que el PP que está en la Comunidad de Madrid, que ahora los diputados también posiblemente dirán esto. Se recorta la educación pública para beneficiar el negocio, para potenciar la educación privada, y aquí han recortado igual que han recortado en la Comunidad de Madrid en lo que es su competencia, porque pretenden también escaparse y decir el alcalde que no tiene ninguna competencia en esto, que con él no va nada de esto, y esto no es verdad. Tiene competencia, si ha hecho cosas, y voy a hacer un par de referencias a ello. Bueno, también sabemos, ayer nos decían, no es que estamos en tiempos de recortes. Bueno, recortes según cómo se vean, porque, y nos lo dirán mejor los diputados, lo que ha habido es un trasvase de dinero de la educación pública a la educación concertada, no ha habido recortes. Si recuerdo esa enmienda a la totalidad, esa enmienda del Partido Popular en sus presupuestos de 125 millones de euros a la concertada, dejando de construir centros. Decía el alcalde ayer que él no buscaba rentabilidad política con esto, y nosotros le recordamos, entre otras cosas, ese cartel que está puesto en Soto de Lenares para decir que se promete un instituto. Decía que van a hacer obras para modificar el colegio, y le recordamos que lleva todo el tiempo que el colegio lleva abierto, con una valla de obras, sin pérgola, con piedras que han tenido que remover los padres, sin un ascensor que funcione o sin persianas que funcione, y esa es su responsabilidad. Decía también que él no tenía nada que ver con esto, y le recordamos que él fue quien pidió la línea 5, él fue quien pidió también la cuestión del Vicente Alexander, y él que fue el que hizo una junta extraordinaria para aprobar una licencia express. Se vio con los padres, con algunos padres el miércoles, y el jueves en una junta extraordinaria aprueba una licencia express de apertura de las obras. Es decir, yo esto me lo quito encima y vayan para adelante sin negociar a la hora de dar esa licencia absolutamente.
Igual que él ha sido responsable de permitir la ampliación de los colegios concertados en esta ciudad, muy en particular con algunos de ellos en los que se les ha cedido suelo público, se les ha permitido hipotecar el suelo público para financiar las obras de ampliación. Esto suena increíble si uno no ve los papeles y se da cuenta de lo que está ocurriendo, o amplía los concertados de manera masiva. Lo que pasó en pleno, lo ha contado Luis Andrés, es que yo creo que se consiguió algo, no lo suficiente, pero algo, y se consiguió con unidad. Yo me gustaría apelar también, ahora cuando se presente la asociación, a la que acompañamos en todo caso, que vayamos en esa línea, que vayamos en la línea de la unidad, porque solo juntos, desde las diferencias, vamos a ser capaces de cambiar esta situación que es preocupante para todos. Y también juntos porque no es solo el Beethoven, no es solo el Vicente Alexander, no es solo el Victoria Kent, son todos los centros de Torrejón. En el Beethoven la situación es especialmente grave porque un centro de línea 3 se pasa a línea 5 y se parchea con un invento que es este CIPSO, sin decirnos nada de qué va a pasar con el instituto. Y estamos de acuerdo, y eso fue nuestra moción, en pedir esto, igual que estamos de acuerdo en pedir que todos vayamos de la mano ahora en seguir esas obras que se prometieron ayer y en seguir esa... Quiero terminar ya, yo creo que de manera respetuosa también con el resto, recordando, porque esta mañana nos escribía una madre, que hay otras necesidades también en Torrejón. Por ejemplo, hay necesidad de un centro de educación especial. Nosotros llevamos una moción hace un mes para pedir un centro de educación especial pública en Torrejón, porque el Pablo Picasso de Alcalá está absolutamente colapsado y hay niños que tienen que ir desde Torrejón hasta allá. Habrá muchos, y hemos ido recopilando también deficiencias que tienen cada uno de los centros. Deficiencias que tienen cada uno de los centros para irlas llevando al pleno y a la acción política, para que se conozcan, para que se saquen fotos de esos agujeros que tienen los centros, literalmente esas ventanas rotas. Es absolutamente demencial, parecemos a veces tercermundistas, pero lo que quiero decir y dejar claro es que esto tiene una intención. Tiene la intención de deteriorar la educación pública para beneficiar la educación concertada, para beneficiar el negocio. Y ahí nosotros, como partido, vamos a estar siempre intentando buscar también ese diálogo y esa unidad para entre todos revertir y cambiar esta situación. Yo os pediría que también el acto vaya en esa dirección, si me lo permitís, y que sumemos todo lo que podamos desde la diferencia, pero sumemos, porque si sumamos seremos capaces de avanzar. Así que muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y ahora paso la palabra a Santiago de Ganar Torrejón. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este pleno ciudadano. Bueno, yo voy a retomar donde casi lo ha dejado Guillermo, ¿no? Guillermo hablaba de la importancia de la suma. Yo creo que hoy este acto, este pleno ciudadano, precisamente es casi consecuencia de esa suma que se viene produciendo en los últimos, yo diría, 2-3 meses aproximadamente, cuando de forma dispersa diferentes ciudadanos y ciudadanas de Torrejón empezamos a atisbar problemas, unos de forma más directa, otros de manera más indirecta, en los centros públicos educativos de nuestra ciudad, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría plantear, no creo que tenga demasiado sentido que volvamos a explicar lo que se habló ayer en el pleno y demás, sino si me permitís, me gustaría plantear hacer una reflexión en voz alta de las consecuencias, perdón, un poco de lo que nosotros vimos que ocurrió ayer en ese pleno. Y desde nuestro punto de vista entendemos que en ese pleno ayer se produjeron 2 victorias y una derrota. De las 2 victorias, una yo la calificaría de moderada, otra la calificaría de aplastante, y la derrota, desde luego, una derrota sonada. Voy a empezar por la derrota. Yo creo que la derrota ayer fue la educación, pero no la pública. Fue la educación de los señores y señoras de la bancada del Partido Popular, que con sus malas artes, con sus insultos, con sus abucheos, con su no dejar hablar, evidenciaron lo que realmente son. Yo no quiero saber, seguramente la mayor parte de ellos evidentemente no habrán estudiado en un colegio público. En cuanto a las derrotas, voy a empezar por la moderada, dejo la aplastante para el final. En cuanto a las victorias, hay una victoria moderada y evidentemente nos tenemos que sentir, yo creo que satisfechos y satisfechas, como decía Luis Andrés, y es que gracias a horas de intentar consensuar, intentar negociar, intentar por todos los medios conseguir que se parase el pleno para poder convocar una junta de portavoces e intentar mejorar y enmendar la enmienda a la totalidad que había presentado el Partido Popular,
tanto a la moción que en su momento había presentado el Partido Socialista como a la conjunta que presentamos nosotros con Si se puede, a pesar de no conseguir esa paralización del Pleno para empezar a negociar y a pesar de tener que hacer una negociación escaño a escaño y con enmiendas sin boche, conseguimos avanzar algo respecto a esa enmienda a la totalidad. Conseguimos que lo que había sido simplemente un intento del Partido Popular de instar a la comunidad autónoma a hacer cosas que posiblemente no se iban a realizar, se convirtiesen al menos en términos mucho más concretos, mucho más ajustados a la acción. Es decir, exigimos y planteamos acciones concretas. Una de ellas, por ejemplo, veremos en qué se concreta, es verdad, pero una de ellas es el compromiso que adoptaron de realizar mejoras en el Colegio Beethoven en colaboración y en coordinación con el propio centro. Por cierto, le recordamos en el Pleno que hay un ascensor que lleva sin funcionar 7 años y que a lo mejor es el momento de plantear que empiece a funcionar, ¿no? Pero sobre todo lo que para nosotros es una victoria, y ahí sí que me vais a permitir que es una victoria aplastante, fue la presencia de los ciudadanos y de las ciudadanas, de los padres y de las madres que estuvisteis en el Pleno, pero por una sencilla razón. Y por eso es tan importante que los plenos no sean por la mañana, porque ellos no pueden poner cara a las personas que saben que tarde o temprano tienen que someter a su voto, a su elección. Cuando ellos ven a esas personas afectadas directamente por un problema como este en el Pleno, son conscientes de que el problema va más allá de que 3 locos representantes de 3 partidos políticos a los que nos merendamos porque tenemos mayoría absoluta, nos planteen en un Pleno una moción, una enmienda o un análisis de una situación. El hecho de que vosotros y vosotras ayer estuvieseis con la representación que estuvisteis en el centro y que incluso algunos de vosotros pudieseis tomar la palabra, que por cierto nadie os la dio, tuvisteis la valentía de hacerlo y os lo agradecemos, yo creo que esa es la verdadera victoria, ¿no? Por lo tanto, y es algo que hemos venido valorando y trabajando en las últimas semanas a medida que hemos ido haciendo poco a poco este movimiento cada vez más grande, ¿no? Es fundamental, y yo no me cansaré de decirlo, es fundamental que sigamos sumando necesidades, es fundamental que sigamos sumando, como decía Guillermo, los problemas que vamos encontrando en la educación pública en Torrejón, porque es evidente también que el modelo que ellos tienen es un modelo anti-educación pública, como también decía Luis Andrés, ¿no? Y es un modelo anti-educación pública no solo porque traten de beneficiar la educación privada o la educación concertada, sino porque para hacerlo no se esconden a la hora de ceder terrenos gratuitamente para que centros privados construyan, no se cortan para que esos centros privados, como San Juan Bosco, como hemos denunciado nosotros, pueda abrir sus puertas este curso escolar sin tener licencia de apertura de las nuevas instalaciones. Pueden perfectamente hacer oídos sordos a que niños y niñas de infantil tengan que ir durante varios meses o atravesar durante varios meses por zanjas cubiertas de obras o que lleguen a casa, como nos decían algunos padres y madres, con restos de escayola, en los chándal, en la ropa. Eso es lo que ellos permiten con tal de beneficiar a la educación concertada, a la educación privada. Por lo tanto, nuestro discurso, nuestro mensaje en ese sentido va en la línea de: creo que lo que viene ahora con la presentación de la Asociación en Defensa de la Educación Pública en Torrejón es realmente lo trascendental de este pleno. Creo que lo que nosotros hicimos ayer fue simplemente nuestra obligación como representantes públicos, y que efectivamente, como os hemos ido transmitiendo a las personas que habéis estado reuniéndonos con nosotros no dejamos de ser sino el instrumento a través del cual vuestras voces, vuestros problemas, vuestras necesidades deben llegar a donde tienen que llegar. En este caso es, lógicamente, el Ayuntamiento en aquellos aspectos en los que el Ayuntamiento tiene competencias, y más allá de eso a la Asamblea de Madrid, donde los diferentes representantes parlamentarios de los distintos grupos con representación allí pueden hacer, evidentemente, que esos asuntos lleguen ya a quien está tomando las decisiones. Decisiones que, por otra parte, ya voy a terminar, no nos olvidemos, no solo toma, como ayer decía y como le encanta recordar al señor José Luis Navarro, no solo toma el Partido Popular. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid gobierna en minoría. Bien, tanto al Partido Popular como a los señores y señoras de Ciudadanos, que no se nos olvide, ellos han sido invitados a participar en este pleno.
Ciudadanos tiene un poder importante en la Asamblea de Madrid a la hora de sostener el gobierno de la comunidad y ellos también parece, en este caso, querer mirar hacia otro lado. Nos escucharán seguramente, como lo hará el alcalde, como lo hará el Partido Popular, pero no nos olvidemos de que ellos son, en estos momentos, quienes, como se dice popularmente, tienen la sartén por el mango. Yo simplemente agradeceros el haber llegado hasta aquí, el haber puesto cara a los problemas y el haber evidenciado y haberles evidenciado a esta gente que cuando hablamos de educación pública somos muchos y muchas los que estamos detrás, y animaros a que a partir de ahora el movimiento crezca y vayamos sumando, porque empezamos Beethoven, empezamos Vicente Alexandre, se ha ido sumando Victoria Piel, hay problemas en Antonio Machado, sabemos que hay problemas en Beredillas, sabemos que hay problemas en La Gaviota, sabemos que hay problemas en Genio de los Ríos, y así suma y sigue, suma y sigue. Todos a una conseguiremos, sin lugar a dudas, al menos evidenciar los problemas y ponerle a esta gente la cara un poco colorada. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Con esto terminamos con la intervención de Santiago, pues terminamos la parte de los concejales, de lo más próximo. Quiero darles las gracias a los señores concejales porque habéis sido muy claros en la exposición de vuestras ideas y os habéis ceñido al tiempo. Ahora pasamos a la parte de los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid. Si os parece, vamos a empezar con las compañeras de Podemos en la Asamblea de Madrid y luego cerramos con Juan José, representante del PSOE. Cecilia o Morapé. Vale. Bueno, primero dar las gracias por habernos invitado a participar en el acto. Nosotras encantadas siempre de venir a contar el trabajo que estamos haciendo y en este caso en educación cada vez que nos invitéis, así que muchas gracias. Igual os preguntáis por qué de Podemos venimos dos diputadas y no solo una, y es porque en Podemos entendemos que la división del trabajo de los diputados no tiene que ser solo por los temas que lleva cada uno y en las comisiones que estamos cada uno que lleva empleo, otro que lleva sanidad, otro que lleva educación, sino que también nos parece interesante hacer un trabajo en el territorio y tener un diputado de referencia en los territorios para conocer, pues eso, una realidad que va más allá de las temáticas, sino que va en los territorios y en las distintas zonas. Entonces, en este caso, yo soy la diputada encargada de Torrejón, no soy la diputada encargada de educación, que es Cecilia, y por eso hemos venido las dos aquí a estar con vosotros. Segundo, felicitaros por este acto conjunto y por haber conseguido sacar la moción por unanimidad. No siempre es sencillo ponerse de acuerdo y en este caso ponerse de acuerdo en educación con el Partido Popular es todavía más complicado, pero bueno, creo que si algo hemos aprendido de este ciclo político es que en política hay que hablar y hay que ceder y hay que ponerse de acuerdo y hay que tener un poco de altura de miras y no pensar tanto en qué grupo firma qué iniciativa, sino que si de verdad esa iniciativa mejora o no mejora la calidad de la vida de la gente de mi pueblo, de mi municipio o de mi comunidad autónoma. Eso es verdaderamente lo importante y no quien se apunta a los tantos en cada cosa. Entonces, haber sido capaces de ponerse de acuerdo los, si no me equivoco, 5 grupos municipales aquí en Torrejón es un paso muy grande, y es cierto que cuando haces cosas como esta siempre tienes que ceder y siempre pierdes cosas, pero bueno, ni los grupos que están aquí representados municipales ni los que estamos representados en la comunidad autónoma gobernamos, entonces es imposible que llevemos a cabo nuestros programas tal y como hubiéramos querido, pero creo que en el fondo y más en educación la gente sabe perfectamente quién está defendiendo sus intereses y quién no lo está haciendo, aunque una moción como esta se consiga llevar a cabo por unanimidad. Yéndome a la parte de educación, y que voy a ser muy breve porque la experta en esto es Cecilia y no yo, veníamos hablando en el tren. Esto pasa como pasa con casi todo el resto de áreas, y por ejemplo en empleo, que es el tema que yo de verdad llevo, es muy significativo. No tienen un modelo, en empleo no tienen un modelo de región y por lo tanto las políticas que hacen son parches para poder decir que se está gastando el presupuesto, y en educación no tienen un plan, o peor aún, si
sí lo tienen y lo que están haciendo es llevar al caos a la educación pública y que la privada y la concertada se esté beneficiando con esto, y todo revestido con este discurso que llevan de la libertad de elección de centros, por ejemplo. Pero está claro que tú no puedes llevar a cabo esa libertad de elección de centros si el centro que tengo al lado de mi casa público está completamente masificado, si no tengo un instituto público cerca de casa y lo que me construyen al lado de casa es un centro concertado. Yo no puedo elegir llevar a mi hijo o a mi hija a un centro público si de verdad no tengo la posibilidad de llevarlo a un centro público, y es algo que os pasa aquí en Torrejón, pero ahora imagino que contará Cecilia un poco más y seguro que Juanjo también. Esto es un problema que tienen prácticamente todos los municipios de la Comunidad de Madrid, y se basa en eso, en que no tienen un plan o que tienen un plan para llevar a la pública claramente a una situación de caos, y que la gente elija la concertada, pero porque la pública no está dando el servicio que debería estar dando. Y en educación, como en todo, el presupuesto y en qué te gastas el presupuesto hace ver cuáles son tus prioridades políticas. Y en educación está más que claro y demostrado, y ellos seguramente os contarán ahora, que en educación la prioridad del Partido Popular y ahora de Ciudadanos, porque como ha comentado el compañero, gobierna el Partido Popular, pero está sostenido por Ciudadanos, y los presupuestos los han votado juntos. En las enmiendas y la tramitación de comisión votaron un 80% de las veces juntos, o sea que Ciudadanos podrá venir y decir, no, estos no son nuestros presupuestos. Bueno, pues es que habéis votado un 80% de las veces en conjunto, igual sí son tus presupuestos. Está claro que en educación la prioridad no es para nada la pública. Yo me alegro, y lo comentábamos antes, que además también de que la moción sea por unanimidad, porque probablemente, y el trabajo que también tenéis que hacer vosotros ahora es hacer que los concejales, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, pinchen a sus diputados en la Asamblea de Madrid, para que luego esto se lleve a cabo y les digan, mira, es que nosotros nos hemos comprometido con esto, tú tienes que comprometerte en la Asamblea de Madrid, porque si no a nosotros nos dejas en un papel incómodo. Y bueno, desde mi grupo parlamentario por eso vamos a pelear, y les recordaremos sin duda que aquí han votado y han apoyado esa moción, y en eso vamos a estar. Y yo termino aquí y le dejo la voz a Cecilia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, y luego, desde luego, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí defendiendo la educación, defendiendo la pública. Yo quiero poner un poco el marco de que no se nos olvide qué es esto de la educación, cuándo surge la educación pública, y luego pasar muy en concreto a tratar los problemas que tenéis aquí, ¿no? La educación pública no surge como un efecto de la democracia, sino como una necesidad de la democracia. Cuando surge la educación pública, perdón por este rollo histórico, pero es que creo que hay que montar el marco, ¿no? Después de la Revolución Francesa, los ilustrados franceses empiezan a plantearse sufragio universal, que vote todo el mundo. Pero claro, ahí hay un problema. Es que el gran terrateniente, que tiene muchísimos empleados, dice, claro, los empleados van a decirle, amo, ¿a quién voto? Con lo cual, lo que sucede es que si proponemos un sufragio universal, en la situación en la que hay, la quiebra social, la fractura social iba a ser cada vez más grande. Cuanto más poder tienen, más votos tienes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo acabar con este problema? Pues con una educación pública, es decir, con una educación al alcance de todos, de tal forma que un trabajador no tenga que preguntar a su amo, ¿a quién voto? Nace entonces como una necesidad de la democracia, y nace además en el sentido de igualar. La educación es la herramienta más importante que tenemos para la compensación social y la cohesión social. Y la educación pública es la única que puede garantizar de pleno derecho esa compensación social, ese equilibrio social, y una educación además abierta y plural. Hemos perdido ese sentido de la educación. Hoy en día podemos hablar de, bueno, se merece una mejor educación o se merece una peor educación, ¿no? Si lo comparamos con otros derechos, porque la educación es un derecho, nosotros no pensaríamos que alguien se merece más justicia que otro.
o que se merece más, una mejor sanidad que otro. Y sin embargo de la educación parece como, bueno, este se merece una mejor educación. Cuando hablamos de derechos, todos nos merecemos la mejor justicia, la mejor sanidad y la mejor educación. Y sin embargo, la política educativa de la Comunidad de Madrid lleva siendo durante muchísimos años, durante décadas, una política que lo que va es precisamente siempre a crear una doble vía educativa. Centros concertados, centros públicos, centros de excelencia, centros no de excelencia, centros bilingües, centros no bilingües, como si siempre lo que se tratara es de utilizar la educación pervirtiendo su sentido, es decir, en vez de generar igualdad, en vez de la mejor educación para todos, con criterios de equidad, generar desigualdad, centros a los que se les dota de todos, centros a los que se les quita de todos. ¿Cómo convertir este derecho en un negocio? ¿Cómo hacer esto? Pues haciendo este proceso de privatización que yo creo que aquí se ha comentado varias veces, ¿no? ¿Cómo privatizar la educación? ¿Cómo hacer que alguien pague por algo que tiene que ser constitucionalmente gratuito? ¿Cómo hacer que pague? Deteriorando el servicio al máximo posible, haciendo imposible que las familias opten por los centros públicos, porque saben que los chicos que lleguen ahí no van a salir adelante. Y ese es el proceso en el que estamos desde hace algún tiempo. Desde hace algún tiempo se ha ido deteriorando todo el servicio, todos los servicios de la pública. Cuando empezó la Marea Verde, yo fui raptada por la Marea Verde completamente y me arrojé en brazos de la Marea Verde durante estos años, y eso es lo que me ha hecho acabar ahora como diputada aquí en Podemos. Este primer rapto que me hizo ponerme a defender la educación pública. Empezó con un recorte muy fuerte, pero los recortes en aquel momento, en 2011, cuando surgen, fueron recortes, pues, por ejemplo, en todos los apoyos educativos, haciendo que los profesores tuvieran muchas más horas, pero además que no les contaran como horas cosas que hasta ahora sí que sucedían en los centros, las bibliotecas, los laboratorios, las clases de apoyo, incluso intentaron quitar las tutorías, es decir, que el servicio se deteriorara. Esta ha sido la dinámica que se ha ido produciendo, y mientras transcurría la legislatura anterior con todos estos recortes que se habían producido, mientras los ayuntamientos cedían suelos para la construcción de centros concertados, y ha habido un incremento exponencial de construcción de centros concertados, algunos de los cuales inmersos en tramas como la trama púnica, como el caso de Alfedel, en que se concertaba el centro ya antes incluso de ser construido, es decir, se vendía ya como un centro concertado, cuando ni siquiera se había empezado a construir. Ahora yo creo que en esta legislatura, yo creo que no sé si Juanjo está de acuerdo, que estamos ahí mano a mano en la Asamblea, esta legislatura desde luego este año va a empezar con que el problema gravísimo, enorme que hay en la Comunidad de Madrid son las infraestructuras. Es la ausencia y la falta de infraestructuras. ¿No hay dinero? Mentira. Mentira, no hay dinero. Los últimos años se han dejado de gastar 50 millones de euros que estaban presupuestados para construcción de infraestructuras y no se han utilizado. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política. Además, es que con este problema que ya os comento, que es común a una parte importante del territorio de la Comunidad de Madrid, se ha bajado incluso el presupuesto en la construcción de infraestructuras en este año. Es decir, se ha bajado del 2015 al 2016, ha habido una bajada importante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que yo creo que habéis descrito muy bien los concejales, es decir, tenemos por una parte aulas con ratios por encima, Comisiones Obreras ha hecho un estudio, hay al menos 2.000 aulas en la Comunidad de Madrid que están por encima de lo legal. Pero es más, es que desde la Consejería de Educación, cuando un centro no tiene las aulas con la ratio máxima, se cierran aulas. No, a ver, la ratio máxima debería ser una excepción, un caso excepcional, no lo mínimo. La ratio máxima no es la ratio mínima. Y eso está sucediendo ahora en el periodo de matriculación con el cierre de numerosas aulas que simplemente, en vez de tener 25, tienen 23 o 20. Con los padres estaban encantados y de repente les cierran y están cerrando colegios. Pero es más, esta idea se está generalizando ahora mismo, que ya lo habéis comentado, el que esté por encima, las líneas estén por encima de lo construido. Y es una forma de deteriorar, no solo hacinar los centros, sino deteriorar la educación. Nos quedamos sin bibliotecas, nos quedamos sin salón de actos, nos quedamos sin comedor, nos quedamos sin gimnasio, nos quedamos sin vida en los centros.
Un centro educativo no es un conjunto de aulas, es un espacio donde se va también a convivir y aprender muchas más cosas. Y, por supuesto, la construcción de centros. Tenéis también aquí el caso del bilingüismo. Es más, en la Comisión de Educación, cuando hablamos de bilingüismo, puse como ejemplo el caso de Torrejón, que el señor Peral, que es el del PP, me decía, qué exagerado es usted. Y yo le decía, mire, que ustedes han planificado de forma que se tiene que cruzar hasta la vía del tren. Claro, no es mala planificación, es ponérselo muy difícil a la gente que lleva a los alumnos a la pública. Es decir, aquí os están poniendo en la situación de o renuncio a la pública o renuncio al bilingüismo. Pero las dos cosas parece ser que no se pueden tener. No es, desde luego, una torpeza, es el poner las cosas difíciles, pero también otra cosa importante, y es esto de la deslocalización. Es decir, si yo en mi barrio no tengo un centro en mi barrio, no puedo ir al centro de mi barrio y me tengo que ir a uno o a otro, ya no lo considero como mío. Y cuando los vecinos no consideran las cosas públicas como suyas, como de todos, sino simplemente como cosas ajenas, puede uno entrar hasta la cocina y desmantelarlo. Pues bien, estamos ahora precisamente con el problema que tenéis, el de la construcción de un instituto, aparte del problema del bilingüismo. Y querría pues simplemente daros consejos, es decir, primero, por un poco lo que yo he aprendido este año de la gente que estaba en Paracuellos del Jarama, que lo tenéis muy cerca, de los centros, de las localidades que estaban en la misma situación el año pasado y lo que he ido aprendiendo del proceso, para daros consejos muy prácticos, porque yo creo que una de las cosas que pedís es consejos prácticos. Sabéis que lo primero que hay que intentar hacer es, desde luego, meter este centro en las enmiendas en los presupuestos. Y en los presupuestos hay, o bien los presupuestos tal y como salen, que hay una partida que es para la construcción de centros públicos, que ahí tendríais que intentar, y ahora os intento comentar cómo intentar hacerlo, con el centro que vosotros deseáis, el del instituto, o bien hay unas partidas que son genéricas, entonces pues nosotros como enmienda pues lo meteríamos aquí, tanto el Partido Socialista como Podemos, lo que estamos aquí. En Podemos siempre decimos, y yo creo que hoy puedo decirlo más que nunca, y sobre todo con respecto a este aspecto, con un pie en las instituciones y mil en las calles, ¿no? Yo creo que la labor conjunta en esta lucha por la construcción de centros que se necesitan tiene que ser una labor por las dos partes. Por una parte, la municipal, magnífico, yo creo que una moción a mí me parece que es importantísimo que sea conjunta. Os cuento un caso que es el de Paracuellos del Jarama, precisamente. Paracuellos del Jarama se presenta, hay una enmienda para la construcción del instituto y votamos a favor, el PSOE y Podemos. Ciudadanos vota en contra en la primera votación y me parece que fueron 2 o 3 días después los concejales de Ciudadanos se presentaron a la portavoz y dijeron o votas a favor o dimitimos el bloque. Eso fue absolutamente una presión que se ejerció. Esa presión solamente se ejerce cuando los concejales de Ciudadanos, que no sé si les importaba más o menos la construcción del centro, cuando saben que pierden la confianza de los suyos. Y eso implica que tener a una ciudadanía completamente convencida de la necesidad de ese centro. Eso, lo que hace falta es que todas las personas de Torrejón, no solo los que sois AMPAs, no solo los que estéis directamente relacionados, sino hacer ver al resto de los ciudadanos de Torrejón que es fundamental la construcción de un centro, que es un centro de Torrejón, para los de Torrejón, no un centro que es un negocio de otro, no, que es patrimonio vuestro, que queda aquí como patrimonio vuestro. Y a lo mejor un chaval de 20 años no se lo plantea, pero que sepa ya que cuando tenga un hijo podrá llevarle a ese centro. Eso es muy importante. Con este tipo de cosas, los de Paracuellos, yo no sé si habéis visto, van con su camiseta amarilla, se han inventado una camiseta, han hecho desde bicicletadas, es decir, muchísimas acciones para visibilizar este problema. En Aranjuez también ahora hay una campaña que es Tengo el corazón verde, que es también con corazones verdes, es decir, primero hay que hacer ver a la ciudadanía la necesidad de un centro, no solo ahora, sino también a futuro, para los suyos. Eso es lo que puede hacer que desde luego los concejales, que a lo mejor no estaban inicialmente muy implicados, puedan hacer presión sobre los grupos parlamentarios. Yo creo que eso es importante. Por otra parte, por nuestra parte, ¿qué es lo que podemos hacer? Poner foco. Poner foco implica el hacer preguntas, como estamos continuamente llamando a los directores de infraestructuras en la comisión para preguntarle por aquellas mociones, por aquellos centros que no están construidos,
por cuándo se va a construir, si han elegido el suelo, es decir, permanentemente desde la Asamblea el poner el foco en cada uno de los centros que nosotros hemos enmendado, que hemos ayudado hemos planteado una partida presupuestaria. Yo os aconsejaría también que a este tipo de actos que tienen que ver con la situación de la educación, la construcción, invitases también al Partido Popular y a Ciudadanos, porque son los primeros que tienen que saberlo. Pero lo que no puede ser es... ¿El qué? Pues invitarles siempre. Y mandarles ahora más invitaciones, porque son los primeros que tienen que saber y que conocer que esto sucede. Hablar, desde luego, con la data, hablar con la consejería, es decir, ir por una parte por la vía oficial, por otra parte las calles y por otra parte el ayuntamiento. Yo creo que estos tres niveles de la calle y la concienciación de la gente de Torrejón, nosotros en la Asamblea contáis completamente con nosotros para poner el foco y por otra parte, contando aquí con la moción del ayuntamiento y con esta negociación que habéis hecho, yo creo que esto va en buena vía para intentar solventar el problema. Ánimo y muchas gracias. Muchas gracias. Yo os doy las gracias por invitarme y es un placer estar aquí y poder escuchar estas cosas de primera mano, aunque también os digo que ya he visto panoramas muy bien defendidos aquí, o sea, es decir, el plantel de concejales, cómo pelean y las cosas que llevan y lo interesante que son, creo que podemos ayudar, pero es que estáis bien defendidos. Yo he venido solo, no porque valga por dos, puede que ocupe por dos, pero no valga por dos. Pero es que nuestra diputada de la zona está de viaje, entonces pues eso he venido solo. Pero en todo caso ya os digo que Guillermo y todo el grupo nos mantiene absolutamente informados de los problemas que hay en Torrejón, en mi caso con la educación, en otros casos con otros temas, con lo cual estamos muy al tanto de lo que pasa aquí y de poder resolver estos problemas. Yo creo que se ha dicho cuál es la situación de la educación pública en la Comunidad de Madrid. Claramente, yo voy a ser suave en el planteamiento, no es una prioridad, el impulsar la educación pública, más bien son otras. Claro que tienen un plan, clarísimamente tienen un plan, lo que no tienen es una planificación pública, una planificación de cómo impulsar la escuela pública, pero el plan lo tienen ya clarísimo y eso se ve en muchos aspectos, se ve claramente en los presupuestos. Este año la subida ha sido mínima, prácticamente la subida que ha habido en el presupuesto de educación está toda dedicada a subir, porque tiene la obligación de ellos, del 1% de los sueldos de todos los maestros y profesores. Eso es lo que han hecho, básicamente. Esa es la subida que hay, con lo cual en realidad es un presupuesto que se queda como el año pasado. Y en su ejecución, como ya mostramos en nuestro que hicimos, que ha citado una parte de Cecilia, en estos 2 últimos años han quedado sin gastar 50 millones en infraestructuras, números redondos, son 20 colegios, ¿no?, nuevos, pero es que se han quedado sin gastar, estando presupuestados, 190 millones en profesorado. Y cuando las clases están llenas, las ratios, no tenemos profesores de apoyo, no se hacen las sustituciones porque no llegan, pues resulta indignante cuando dinero, claro que había 190 millones que no se han gastado. Y en estos 3 años se ha desviado, sin estar presupuestado, 125 millones a la concertada. Ya sabemos de lo que estamos hablando. No es una cuestión de plantear una pelea, es una cuestión de decir, es que hay del orden de 240 millones que tú prometiste que ibas a dedicar a la pública y no lo has hecho, ¿no? Y con esos 240 millones no digo que viviríamos en el mejor de los mundos, pero mejor que lo que estamos ahora, sin la menor duda. Es verdad que no solo los presupuestos, porque también hay que ver la dejadez que hacen en las normativas, en las leyes, en la organización, como se comentan estos ratios, estos colegios completamente llenos. Yo cuando visito muchos colegios y muchos centros y muchos institutos, cuando ya me entra la risa, pues ya me cuentan, bueno, nos quedamos sin biblioteca porque hicimos un aula. ¿Cómo podemos concebir un centro educativo sin biblioteca? ¿No? Hoy en día sin sala de ordenadores, sin sala de profesores, un centro sin biblioteca, es que se me cae el alma a los pies, porque es la definición de lo que no debe de ser un centro educativo. Y es verdad que ni siquiera, ya me parecería mal, pero podría entender que hubiera centros de primera y segunda división, pero es que la situación es peor. Hay centros de primera división y luego bajamos a centros de tercera. Es que es una diferencia abismal cómo se cuidan ciertos centros. Se está abandonando una parte de la población. ¿Por qué? Pues porque no tienen medios, porque tiene alguna dificultad
o simplemente porque no está en un sitio donde les parece que eso les da suficientes votos para ellos, o bien porque los tienen asegurados por otras cosas, o bien porque son territorios que esto no les compensa. Y es una lástima porque en este país, sinceramente, se ha trabajado mucho y se ha trabajado muy bien por la escuela pública. Y se han conseguido muchísimos avances. No ideales, todavía queda mucho por pelear, pero se han conseguido muchas cosas. Y es una lástima ver cómo se está desmantelando. Y además se está desmantelando especialmente en la Comunidad de Madrid. Porque esto no está pasando en otras comunidades. No se está desmantelando la pública en Andalucía, no se está desmantelando la pública en Asturias, no se está desmantelando la pública en Galicia, por referiros a una donde gobiernan ellos. No lo están haciendo aquí. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la cantidad de dinero para el negocio es evidentemente mucho más significativa en Madrid que en otros sitios, y es aquí donde reina el concertado, donde reina la universidad privada, donde reinan muchas cosas por y para el negocio, desgraciadamente. Lo que le pasa a Torrejón es que es un reflejo de toda esta política general, si me permitís la broma. Os maltratan tanto como a todos los demás. No lo digo por otro término, maltratan, pero igual que a todos. Esta misma situación, yo tengo la sensación de decir, estoy repitiéndolo, te vas a Arroyomolinos lo mismo, te vas a Paracuellos lo mismo, te vas a la Ensenche de Vallecas lo mismo, te vas a Alcobendas lo mismo, te vas a Cienpozuelos lo mismo, te vas a Aranjuez lo mismo, y podría seguir por prácticamente todas las localidades y barrios de Madrid, donde la situación es muy parecida. Centros donde no se cabe, centros donde es casi imposible estar, centros donde pues, la adscripción del instituto de referencia está a 4 o 5 kilómetros, a 30, 40, 50 minutos en transporte público, y claro que estamos hablando, ya no es un chaval de bachillerato, estamos hablando que entra primero en la ESO, estamos hablando de chicos de 11 o 12 años, que es una barbaridad pensar que tienen que hacer 40 minutos de transporte público. Esto es lo que estamos encontrando en muchos otros sitios. Yo ya estuve aquí de visita, veo alguna cara conocida, que me contasteis parte de los problemas, creo que los entendí razonablemente bien, hoy lo que me faltaba para entender lo he entendido, y todas esas ideas que nos hiciste llegar ya las estamos trabajando en propuestas. Hoy podemos completar alguna y está bien que sea así. A mí me gusta visitar los sitios porque no es lo mismo hablar sin haber visto el sitio, sin haber visto las aulas, sin haber visto la situación, que viéndola. Claro, si Luis Pérez le dice que exagera a Cecilia, es porque no ha estado aquí. Si estás aquí, sabes que no exagera, o sabes que lo que se está diciendo es lo correcto. Los sitios hay que visitarlos, hay que hablar con la gente, hay que ver cómo se palpa y hay que ver cuáles son las dificultades para abordarlas. Y yo creo que es bastante evidente lo que se necesita. Se necesita un instituto y se necesita ya. Yo creo que esto es claro, notorio, todos los datos que nos habéis dado, toda la información que tenemos no deja lugar a dudas. El instituto se necesita ya. Nosotros ya hicimos una enmienda a los presupuestos, en particular para el Centro de Educación Especial que se nos ha dado antes, desgraciadamente no salió, no votó a favor Ciudadanos. De hecho, bueno, nosotros presentamos 26 enmiendas de nuevos centros en Madrid, con su correspondiente partida presupuestaria para hacerlos. Bueno, pues desgraciadamente no salieron más que 5 o 6. ¿Por qué esos 5 o 6? Pues tampoco tengo la sensación de que fueran los más prioritarios. Fueron, pues como dice Cecilia, donde hubo más presión, donde se vieron con más dificultades, donde Ciudadanos decidió apostar. Bienvenidos sean esos 6, O sea, que decir que 6 poblaciones, bueno, pues que no están tan agobiadas como están otras, pero es que hay otras 10, otras 14 que nosotros identificamos y probablemente alguna más. Nosotros hicimos un estudio muy exhaustivo con todas nuestras agrupaciones, nuestros concejales, nuestra gente, para ver qué necesidades hay. Para el 2017 todavía queremos hacerlo mejor para tener esas propuestas. Y aquí, pues claramente, hace falta un instituto y hace falta abordar los problemas que tiene el Vicente Alexandre en cuanto a la inscripción de instituto bilingüe y abordar el problema de las mejoras que tiene que haber en el Beethoven y esta necesidad de un instituto. Ya sabéis que bueno, está presupuestado y licitado la ampliación del Beethoven para que sea un CEIPSO, eso sí que está hecho ya. Eso creo que va a pasar, puedo decir, o sea, porque ya está en el BOCAM y está, siempre puede pasar algo raro, pero tiene la pinta que va a pasar. Pero yo creo, y eso ya lo hablamos, está licitado, con lo cual, bueno, pues la licencia se supone que hace falta el dinero y que vengan las máquinas. La licencia solo no es suficiente. Sí, o sea, quiero decir, esto ya está en marcha, se va a hacer. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, la solución de convertir el Beethoven en un CEIPSO
debe ser una solución que sea algo intermedio a esta necesidad del instituto, ¿no? Creo que claramente debe de ser así. Primero porque la ampliación no cubre todas las necesidades que va a tener el centro, porque una cosa es que se amplíe en las aulas y otra cosa es que se amplíe en los lugares comunes, que se amplíe, como me explicasteis bien y como lo vimos, que se amplíe en los patios, que se amplíe en los sitios donde estos lugares. Esto es necesario también ampliarlo porque es inviable que a más gente se esté en el mismo sitio, esto no puede pasar. Y luego, pues porque es que esta solución de los CEIPSOS es una situación chocante para una población como Torrejón. O sea, el CEIPSO tiene un concepto de aquellas poblaciones pequeñas en las que, bueno, pues es casi imposible hacer un instituto porque no hay población suficiente. Tiene un CEIPSO el Boalo, tiene un CEIPSO con poblaciones pues pequeñas, que claro, estamos en las mismas, hasta que no estén en el bachillerato, en los últimos cursos de la ESO, no se van a trasladar al pueblo de al lado porque son chavales pequeños. Pero un CEIPSO de por sí no tiene sentido. Tiene sentido distinguir lo que es la primaria de la secundaria, y como ya os comenté en su momento, los colegios tienen que ser pequeños, los colegios tienen que conocerse todo el mundo, los colegios tienen que ser, y me encanta cuando vas a los sitios y los profesores, Pepito, Juanito, conocen a todos los chavales, les hayan dado clase o no, eso es estupendo, se nota que hay un ambiente y un clima que es el que hay que favorecer, pero los institutos tienen que ser más grandes, porque si no es casi imposible que haya una buena oferta, que haya diferentes expectativas, que haya diferentes posibilidades. Los chavales no van a tener esa opción, van a tener prácticamente, si tienen 1 o 2 cursos, pues les van a decir, tú tienes que estudiar esto sí o sí, porque no tengo posibilidad de dar más opciones, ¿no? Entonces hace falta que los institutos tengan un tamaño un poco mayor. Y yo por eso la recomendación que os hice el otro día y que hago aquí en público, porque supongo que caras nuevas, es que solicitéis ya la constitución del instituto, aunque físicamente se localice en el CEIPSO temporalmente, ¿no? Pero que se constituya el instituto, que tenga equipo directivo propio, que tenga decisiones propias, que tenga una AMPA propia, diferente a la del colegio, aunque pues, durante un tiempo tengan que convivir en el mismo centro. Pues no pasa nada, esto ha pasado otra vez, los colegios han constituido, o los institutos han constituido y han estado en unas instalaciones temporales o con otro instituto, pero es una cuestión de 1 o 2 años. La presión es mucho mayor y la organización es mucho mayor y mucho mejor, porque como podéis imaginar, pues claro, poner a las familias y a los propios equipos directivos a encontrar soluciones conjuntas para el infantil de 3 años y el de segundo de la ESO, pues es que es difícil encontrar lugares comunes, claro, son poblaciones distintas, problemáticas distintas, no es fácil, por eso es lógico que haya 2, y por eso mi recomendación es que lo que solicitéis inmediatamente es que se constituya el instituto, aunque físicamente todavía esté albergado en el mismo sitio que el colegio y tenga que durante un tiempo compartir instalaciones, pero eso también supone una presión. Ya os dije otros consejos que coinciden bastante con lo de Cecilia, de activar esta información, que esta información llegue a la consejería. No os neguéis a hablar con la dirección de área, pero no os quedéis ahí. Esto es como hablar con una pared, ¿no? La posibilidad de que te conteste es bastante pequeña y la posibilidad de que te conteste algo sensato prácticamente nula. Entonces tenéis que hablar más arriba, porque son los únicos que pueden tomar decisiones. La dirección de área territorial está para callaros, está para poner trabas, para eso está, es que eso es su objetivo. Y además, cuanto mejor lo haga, más le van a valorar. Pero no lo que queréis vosotros, queréis hablar más arriba, solicitar siempre hablar más arriba y trabajar en estos. Como nosotros sí creemos en la escuela pública, sí que os aseguramos, como ya me comprometí el otro día, trasladar, y de hecho en ello estamos trabajando, todas estas cuestiones en la asamblea. Algunas son más fáciles que otras, quiero decir, fácil es todo, lo que quiero decir es que tengan una solución inmediata, ¿no? Pues el trabajar con propuestas, tal, pues nosotros lo trabajamos, pero bueno, tenemos que convencer al gobierno. Pero lo que sí, tener la absoluta seguridad, ya me comprometí el otro día y lo vuelvo a repetir aquí, es que habrá una enmienda, si no hay la suerte de que el gobierno del Partido Popular lo pone de por sí, de que haya un instituto en el Soto. Esto tenéis una absoluta seguridad que lo vamos a hacer. Por lo que he oído, vamos a contar con el apoyo de Podemos, entiendo que sí, y ahora pues vamos a ver si conseguimos el apoyo de la tercera pata para ver si Ciudadanos lo apoya también, porque si es así,
esto será un hecho en los presupuestos de 2017, diga lo que diga el gobierno del Partido Popular. Y esta moción, con todos sus matices, con todas sus lagunas, es muy útil, porque no es lo mismo, porque esto nos lo dicen a veces, es que no lo quiere el municipio, mentira, tenemos los acuerdos de los plenos, pero esto ayuda muchísimo, así que os doy la enhorabuena, porque no es lo ideal, pero ayuda mucho para todo esto. Así que daros las gracias, porque creo que la labor que estáis haciendo es la que necesita Torrejón, y en la medida que nosotros os podamos ayudar, pues creo que debemos ir sincronizados para todo esto. Y no quería decir nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias a los tres. Y recogemos vuestras sugerencias. He visto que mucha gente estaba tomando nota, y agradeceros que esta tarde hayáis compartido este ratito con nosotras y nosotros. Ahora, si os parece bien, pues podéis subir la representación de papás y de mamás de los dos centros y nos contáis un poco cuál es vuestra problemática, vuestra lucha, reivindicaciones. ¿Queréis? O no hay micrófono. Mira, mejor que se Hola, buenas tardes. Pues somos padres, madres de diferentes centros, del Beethoven, del Vicente Alexander, del Antonio Machado, y vecinos y vecinas de Torrejón. Entonces, entre todos, os venimos a presentar la asociación SOS Educación Pública Torrejón de Ardoz. Hemos constituido esta asociación, está claro, por luchar por la educación pública de Torrejón, pero hay otra necesidad mayor que esta, y es que hemos constituido esta asociación por el hecho de unirnos, porque la problemática la podemos ver sobre todo cuando nos cae encima, porque estamos todos, somos padres, madres, vecinos, trabajadores, con niños, sin tiempo, pero cuando el problema te cae encima, te das cuenta de que tienes que hacer algo, y que por supuesto no lo puedes hacer solo, y de nada sirve quejarse en un pasillo o en un grupo de WhatsApp. Hay que unirse, juntarse, asociarse. Por eso es que hemos creado esta asociación, sin tener ningún tipo de experiencia y cero tiempo. Pero si cada uno ponemos nuestro granito de arena, podremos hacer lo que realmente queremos, que es que la educación en Torrejón sea un derecho, sea de calidad, y tengamos el instituto y los colegios que nuestros niños se merecen. Entonces, a continuación nos vamos a pasar a presentar las problemáticas más concretas, que nosotros en nuestro caso pertenecemos al Colegio Beethoven, también están padres de la asociación que pertenecen al Vicente Alexander, y luego poquito a poco pues te vas dando cuenta que los problemas están en todos los colegios y que lo que tenemos que hacer es juntarnos, porque como ciudadanos solo, ¿qué haces? Pues nada. Entonces es estar juntos y saber que tenemos que tirar todos para adelante. Así que os vamos a contar un poquito cómo nosotros nos despertamos y nos dimos cuenta de lo que nos había ocurrido en nuestro colegio. Bueno, buenas tardes. Bueno, da igual. Como ha dicho mi compañera Mónica, nosotros hemos nacido como una